Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es sábado 4 de junio de este año 2022. Damos gracias al Todopoderoso porque nos permite terminar esta séptima semana de la Pascua y estar atentos a la venida del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque derramas en nuestro corazón la promesa del Espíritu Santo. Eres tú quien nos asiste, porque la gracia viene de ti, la vida, la salvación. Inspíranos hoy, Señor, todo y cuanto debemos hacer para nuestra salvación. Anímanos por el camino de tus promesas, para siempre esperar en ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígame. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vamos terminando ya esta semana de la Pascua y celebraremos desde la vigilia ya de esta noche la venida del Espíritu Santo. Vamos ya llegando al final también de este tiempo pascual. Y lo más especial es la palabra que siempre nos ha asistido en este momento en que celebramos a Cristo, Señor de nuestras vidas, a Cristo, el que todo lo ha hecho por nosotros en la cruz. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles y allí se nos narra cómo llegó Pablo a Roma y lo que hace, sobre todo en orden a la misma evangelización. Pablo en Roma se muestra valiente. Es un hombre guerrero, un hombre que no se deja amedrentar por las pruebas de la vida. Allá llegado, le han concedido que él mismo se hospede en una casa. Él trabaja para sostenerse y para estar sobre todo al servicio del Evangelio, como el Señor le pidió en estos días en la oración cuando él la hacía de noche. Recordemos que el Señor le decía a Pablo: Pablo, así como has dado testimonio aquí en Jerusalén de mí, así también lo darás en Roma. Y Pablo no dejó de anunciar el reino pese a los contratiempos, pese a las dificultades. Yo creo que la primera lectura nos cuestiona a nosotros en orden a qué clase de cristianos católicos somos, a qué clase de discípulos realmente pertenecemos, a los discípulos de las conveniencias espirituales, a los discípulos que se acomodan para sentirse bien en espiritualidades que traigan confort, o realmente estamos viviendo un camino de seguimiento al Señor donde sentimos que cada día la cruz nos pide dar más de nuestra vida y nos pide pensar más en el reino de Dios que en nuestros propios intereses. Es muy especial ver pues hoy a Pablo
cómo habla allí en Roma, y está diciéndole a los judíos que él reúne, a los dirigentes de la comunidad judía. Él les dice allí en Roma que él se siente encadenado por el Evangelio, pero él lo hace sobre todo porque él está convencido de que Jesús es la esperanza de Israel, que Jesús es el Señor, el libertador. Esa valentía y esa convicción de Pablo solo pueden nacer de un hombre que todos los días tiene contacto con el Espíritu Santo. Esa valentía de Pablo es de un hombre que aprendió a vivir de la misma vida del resucitado. Diariamente vemos cómo en la vida de la iglesia se nos invita a que nos abramos a Cristo que está resucitado y que solo lo podemos experimentar por la obra del Espíritu Santo. Cada uno siente a Cristo en el corazón porque el Espíritu se derrama. Por eso nuestra gran convicción en este momento ya de cierre de la Pascua con esta fiesta de Pentecostés es pedir mucho más el Espíritu Santo para que crezca en nosotros la fe, para que crezca en nosotros la esperanza, para que crezca en nosotros la caridad y así podamos ser esas personas que de verdad demos prueba de que Cristo es la razón de nuestra vida, que Cristo encausa nuestro proyecto de vida. No nos dejemos amedrentar por los problemas del momento presente, por las cosas que tal vez no se han resuelto. El Señor es fiel con el que es fiel. Todo tiene su tiempo y la gracia del Señor siempre vendrá. Allí en el Evangelio de hoy vemos a Jesús, a Pedro y al mismo Juan. Pedro le está preguntando al Señor qué va a pasar con Juan y Jesús le dice, pues si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, eso es disposición mía. Con esto le está diciendo que la venida del Espíritu Santo va a ser un momento inminente, que lo importante es que los dos, Pedro y Juan, hagan un seguimiento verdadero de Jesús como el Maestro que les ha hecho la promesa del Espíritu Santo. Todos los días debemos estar tras las huellas de Jesús porque Él es el que nos da el Espíritu, Él es el que nos da la luz, Él es el que nos da la verdad que viene del Padre. Y eso solo puede suceder por la obra del Espíritu Santo. Allí cuando Jesús en algún momento le decía a sus discípulos, el Espíritu Santo tomará de lo mío, o el Consolador tomará de lo mío y se los enseñará a ustedes. ¿Cuánto necesitamos aprender todos los días del Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos que todos los días el Espíritu Santo nos esté revelando la verdad de Dios? Que todos los días el Espíritu Santo esté actuando en nosotros para hacernos más libres, para hacernos más valientes como Pablo, para hacernos más entregados a la voluntad de Dios. ¿Cuánto necesitamos de que el Espíritu Santo actúe en nosotros para que nos enamore de los planes de Dios? Necesitamos enamorarnos de los planes de Dios para no vivir los agobios de las preocupaciones materiales. Cuando tú estás metido en el tema de la voluntad de Dios, una familia según la voluntad de Dios es una familia donde crece en la palabra, una familia donde crece en la sabiduría, una familia donde se crece en el amor verdadero, en la gracia. Eso es el plan de Dios para con tu casa. Cuando estás metido de verdad en lo que es el mismo proyecto, la voluntad de Dios, no tienen poder los agobios que traen las preocupaciones de las necesidades temporales, porque el Señor se encarga de nuestra vida y siempre nos estará sosteniendo. Yo no dejo de reconocer que todos pasamos por dificultades o necesidades, pasamos por pruebas, pero lo más importante es en este momento de la vida hacer un seguimiento del Señor. Si de verdad ya vemos claro el camino, haz ese seguimiento al Señor, entrégate a Él, búscalo diariamente en la Eucaristía, en el resto de este año, búscalo en el sagrario, ve a contemplarlo, ve a llenarte del manantial de agua viva. Por eso Él lo dice en el Evangelio, el que cree en mí,
de su interior manarán torrentes de agua viva. Pero el creer en Jesús supone ir a estar donde está Él para poder verlo y creer. Así es la necesidad que tiene nuestra alma de ir al sagrario para estar con el Señor, para que nada nos robe la esperanza en este momento de la historia, cuando necesitamos tanta luz, tanta dirección de Dios, cuando necesitamos que el Señor dirija nuestra vida y nuestros pasos, que el Señor hoy ilumine nuestro camino, nos llene con el fuego de su unción y nos dé esa fortaleza para avanzar. Pedro hoy le pregunta a Jesús qué va a hacer por la misma vida de Juan, y Jesús dice: tú ocúpate de tu seguimiento, que yo dispondré si él se queda hasta que yo regrese. Estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo Jesús, porque el Espíritu Santo es el que nos ha revelado que Cristo vive con nosotros, que Él no se fue, que Él está glorificado, está planificado. Nosotros tenemos que aprender esto del Evangelio de hoy, ocuparnos de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, de nuestro propio camino, hacer lo que nos corresponde para hacer esa voluntad de Dios. Porque solo haciendo la voluntad de Dios seremos bendecidos y premiados por su unción. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado de María para todos. Hoy es sábado de María, primer sábado del mes, se lo consagramos a la Virgen y nos colocamos en su inmaculado corazón.